En este vídeo haré un análisis de la última hora de Bitcoin y del mercado de criptomonedas en general, tratando las caídas que estamos viendo en tiempo real y las consecuencias de las mismas. Bueno, voy a hacer un análisis técnico tratando, como he comentado, tanto las caídas de Bitcoin como del mercado de criptomonedas en general. Durante el día de mañana, durante pasado y hasta final de semana iremos tratando diferentes detalles técnicos más específicos, incluso incluyendo métricas en el análisis y aspectos fundamentales para determinar mejor y de forma más precisa la magnitud de todo lo que estamos viendo, pero ahora rápidamente quería hacer un análisis de lo que estamos viendo y pues simplemente para de alguna forma dirigir ya e ir avanzando respecto a los análisis de los días venideros. Dicho esto, como estamos viendo, pues bueno, el mercado en general está cayendo. Tenemos a Bitcoin un 1,71% abajo, tenemos a Ethereum un 3,83% abajo. Si bajamos a lo que vienen siendo las altcoins, pues bueno, en mayor o menor medida hay caídas importantes. Evidentemente, si tocamos la parte de Solana, esto lo especificaremos, como digo, en los próximos días, pues la caída es mayor. La tenemos por aquí. Solana está un 6,51% abajo, que pues por ejemplo un Ripple de turno o un BNB, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, quiero primero analizar qué está pasando con Bitcoin y segundo, tratar este aspecto de aquí, y es el aspecto de la dominancia. Y no solo la dominancia, sino la comparativa entre el mercado de altcoins y Bitcoin. Pero bueno, empezando por Bitcoin, estamos viendo o ya hemos visto una ruptura del rango que comentamos el otro día. Si os acordáis, estuvimos hablando de que el precio en gráfico de 4 horas y de 1 hora estaba formando un rango horizontal dentro del propio rango en gráfico diario que también estábamos formando. Aquí tenemos el rango diario en la parte izquierda y en la parte derecha, en este recuadro más pequeñito, tenemos el rango intradiario, ¿no? Bueno, ¿se ha formado una ruptura del rango? Sí. ¿Se ha formado una ruptura que haya sido confirmada? La respuesta es no. Imagino que si bajamos a gráfico de 1 hora, pues sí, efectivamente sí que tenemos esa ruptura confirmada con la ruptura y el cierre y la continuación de la siguiente vela de 1 hora, pero en gráfico de 4 horas, el cual es ideal para este tipo de movimientos, aún no hemos confirmado la ruptura. Independientemente de ello, ya comentamos el otro día que el rango, una de sus características básicas y principales, era simplemente el hecho de ir de la parte superior a la parte inferior y de la parte inferior a la parte superior, sabiendo el qué, pero no el cómo. Es decir, no sabemos si vamos a llegar de forma más agresiva, con un impulso, un pullback y una continuación, o de forma totalmente correctiva. Pero sí que sabemos que iremos de arriba abajo y de abajo arriba. Y el mini rango en gráfico intradiario, ya sea de 4 horas o de 1 hora, simplemente nos iba a dar la pista de cuándo, de forma un poquito más certera, porque evidentemente al formar un rango en la parte intermedia, en la ruptura del mismo rango, ya podíamos entender, vale, el rango diario es esto de aquí, que estoy señalando, y lo normal es que el precio de Bitcoin vaya de la parte superior a la parte inferior. No sabemos el cómo, pero sí que sabemos que al ver un rango intradiario en la parte intermedia del rango diario, en el momento en el cual se rompa dicho rango, podemos atacar de forma mucho más contundente esta parte inferior del rango diario, representada por los 92.000 aproximadamente. Pues bien, ahí está Bitcoin. Está en proceso de atacar esa zona y atacar ese nivel. El punto no es ese. El punto no es que Bitcoin esté en rango, tanto en gráfico diario como en gráfico intradiario, como en gráfico semanal. El tema ya no es ese. El tema es que mientras el precio de Bitcoin ha estado formando un rango bastante claro, un rango bastante contundente, ¿qué es lo que han estado haciendo las altcoins? ¿Qué es lo que ha estado haciendo la capitalización de mercado Total 2, la cual excluye a Bitcoin de la ecuación? Formar máximos y mínimos decrecientes. Es decir, hemos entrado en una tesitura en la que Bitcoin iba plano y el mercado, en vez de ir plano, lo que ha estado haciendo es caer. Y esto lo podemos ver representado con Total 2. Total 2, el cual indica la capitalización total del mercado de criptomonedas, excluyendo solo a Bitcoin, ha estado formando máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Claro,
Solo era cuestión de tiempo de que Bitcoin formara una pequeña caída, un pequeño resbalón, que, por cierto, esto de aquí no puede tasarse ni de resbalón, porque simplemente está cayendo un 1,62%. Es verdad que si enlazamos los últimos 3 días, desde el máximo hasta el mínimo, pues ya se ha formado una caída del 4,40%. Pero mi pregunta es, ¿cuántas caídas y subidas ha hecho Bitcoin del 4,5% a lo largo de su historia? Pues infinitas. Y no en 1 día, ni en 2 días, ni en 3 días, ni en 4 días. 3 días, como es el caso, sino en una misma hora lo puede hacer sin problema. Pues bien, al mínimo resbalón que ha hecho Bitcoin, a lo mínimo que ha cedido terreno en esa estructura de rango que estábamos viendo y que seguimos viendo, por cierto, ¿qué es lo que ha ocurrido con las altcoins? Pues bueno, fijaros, Cardano 7,45% abajo, Mana 5,79% abajo, BNB 3,85% abajo, Ripple 5,62% abajo, Algorand 7,03% abajo. Oye, y podría seguir porque todas están igual, pero ya el tema no es ese. El tema es, fijaros en la estructura general de las altcoins, más o menos agresivas que lo que hemos visto en Total 2. Pero no solo eso, sino que fijaros en lo que han venido haciendo las altcoins durante estos últimos días, desde máximos hasta los mínimos alcanzados. Pues en el caso de Algorand hemos perdido un 21,86%. Es decir, mientras Bitcoin del máximo de este movimiento al mínimo ha caído un 4 y pico por ciento, Algorand, y me he quedado en Algorand como me podría haber quedado en cualquier otra, ha caído un 22%. ¿Esto a qué más que a qué se debe? Que como digo, lo hemos tratado hoy en el vídeo de la mañana y lo seguiremos tratando durante los siguientes días. ¿Dónde más lo podemos ver reflejado? ¿O qué consecuencias tiene de todo? Pues esto de aquí. Un movimiento de la dominancia de Bitcoin tremendamente alcista, tremendamente ascendente. Un movimiento que anula cualquier intención o cualquier posibilidad de aceleración de las altcoins, de movimiento impulsivo de las altcoins y que deja cualquier movimiento, por grande o pequeño que sea, alcista de las altcoins o que mejore lo que está haciendo Bitcoin en nada, en un mero pullback. ¿Dónde podemos ver esto? Pues lo podemos ver, por ejemplo, aquí. Total 3 menos USDT entre Bitcoin. Esto lo que hace es meter la capitalización de mercado de Total 3, o mejor dicho, vamos a poner Total 2, que solo excluye a Bitcoin, y le restamos USDT y lo dividimos entre Bitcoin. Fijaros qué clara tendencia bajista, fijaros qué claro movimiento descendente, perdonad. Fijaros cómo el precio no ha tenido ni la más mínima posibilidad de nada. Hemos estado constantemente por debajo de la Bull Market Support Band. Hemos intentado formar un pequeño movimiento impulsivo en el cual podía parecer que las altcoins mejoraban a Bitcoin a finales del año pasado, 2024, y ha quedado en literalmente nada. Obvio, si nos vamos altcoin, por ejemplo, Cardano. Bueno, el movimiento impulsivo de Cardano es mucho más claro, es mucho más contundente que el de Total 2 entre USDT. Pero es que el tema ya no es este. El tema ya no es solo que las altcoins en general no han sido prácticamente ni capaces de darle el giro a la situación. El tema es que si las comparamos con Bitcoin, la situación es mucho peor, porque puedes decir, mira, Cardano, oye, Alex, Cardano no está tan mal, está formando máximos y mínimos crecientes, bla, 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 bla. Y yo te diré, sí, está formando máximos y mínimos crecientes. Pero oye, ¿por qué no te vienes para abajo y lo que haces es comparar Cardano contra Bitcoin? ¿Qué es lo que está haciendo Cardano contra Bitcoin? Literalmente rechazando la diagonal que dibujamos hace 3 o 4 meses, mientras el precio de Cardano estaba formando un gran movimiento impulsivo, mientras no había formado literalmente ningún tipo de cambio técnico, mientras no había sido capaz de romper los máximos anteriores, mientras no había formado un mínimo creciente. Es decir, ¿el tema cuál es? El tema es que todo esto que está ocurriendo ahora con las altcoins es simplemente un capítulo más de la falta de fuerza, de la falta de credibilidad, de la falta de movimiento, de la falta de decisión, de la falta de valentía y, en definitiva, de la falta de all season o mercado contundente, alcista de los que queremos. ¿Por qué? Porque mientras el precio de Bitcoin siga, da igual si está estancado o da piruetas hacia adelante o da piruetas hacia atrás, mientras el precio de Bitcoin siga sosteniendo literalmente la capitalización del mercado de las criptomonedas,
y encima en una situación en la que desde los mínimos hasta el punto actual hemos subido un 505% en 826 días en Bitcoin, mientras esto siga ocurriendo, seguimos predestinados a que cualquier pequeño tropiezo alcista y positivo de cualquier altcoin siga simplemente un pullback para seguir cayendo. Y además, queda lo más importante, si dividimos orders entre Bitcoin, orders lo que hace es excluir el top 10 y luego contar la capitalización de mercado a partir del top 11. Y lo comparamos con Bitcoin, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el patrón que hemos tratado decenas y decenas y decenas de veces y lo hemos actualizado y reactualizado y está literalmente en la misma tesitura. Y está en ese punto en el cual le queda ese último movimiento de capitulación, ese último tercer toque que ya se ha formado en otros momentos en patrones literalmente idénticos y último toque en la parte inferior de este canal previo al arranque, previo al momento en el cual Others superará a Bitcoin. Y si todo sigue así, lo superará dentro de un mercado alcista. Se me hace muy difícil pensar que las altcoins van a empezar a comportarse mejor que Bitcoin en un mercado bajista. Con lo cual, podemos intuir que si ocurre lo que estoy comentando, pues independientemente de si el pullback es mayor o menor en lo que está haciendo ahora Bitcoin, que como ya hemos comentado esta mañana, la semana pasada, la otra y la otra, sería normal que el precio cayera, pues por ejemplo, hasta los 74.000, pues esta barrida general del mercado, esta salida de papel no histórica, pero bastante grande, implicaría ya una salida de papel así sí, aquí sí, histórica en el mercado de altcoins, que por fin podría empezar a poner los puntos sobre las IES y a destacar en criptomonedas como Ethereum por encima de Bitcoin, formando ese final de ciclo bajista y dando paso, en Ethereum, Bitcoin digo, no en Ethereum o en Bitcoin, pero dando paso ya al verdadero bull run, asemejándose lo máximo posible al 2020, al 2017 o al 2016. Así que nada, dejo este vídeo por aquí, simplemente quería hacer un pequeño comentario, un pequeño resumen muy rápido de lo que está ocurriendo, para mañana ya entrar mucho más en detalle en diferentes aspectos, así como pasa mañana y demás. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.